pensar debe ir delante de actuar. Lo voy a volver a decir. Pensar debe ir delante de actuar. Usted estará de acuerdo conmigo en que muchas veces nosotros actuamos y después que actuamos pensamos. Y hay un problema con eso, ¿verdad? El problema es que cuando actuamos sin haber pensado, vamos a obtener resultados que no pensábamos. Dicho de otra forma, vamos a tener que arreglar situaciones que no queríamos o que no debíamos haber tenido que arreglar. ¿Ah? Así que pensar debe ir delante de actuar, y yo le voy a pedir al Señor que me ayude porque este mensaje puede ser de mucho provecho para nuestras vidas, hermanos. Y esto está en el libro de Ageo, ¿ya? Yo les voy a leer un versículo solamente, pero vamos a desarrollar esta idea en otros versículos, así que no se preocupen. Ageo capítulo 2, versículo 15, aquellos que anotan lo pueden leer, pero yo lo leo para ustedes. Dice el profeta Ageo: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Voy a volver a leer esto porque yo, saben, hermanos, les digo con honestidad, siento que hay algo profético en este mensaje. De verdad, siento que hay algo profético que el Señor nos está diciendo hoy, que algo nuevo para ti puede comenzar hoy día. Que algo, y esto para mí es confirmado por algo que me compartía recién una hermana. O sea, que había tenido un sueño, que ese sueño le había cambiado su manera de ver ciertas cosas. Gloria al Señor. Y yo sé que todo esto es por la fe. Y yo en fe, sinceramente creo que este mensaje puede ser profético para ti. Así que yo te voy a pedir que tú pongas atención a lo que el Espíritu de Dios pueda querer hablarte. Amén. No solo a lo que yo pueda compartir o exhortar, sino a lo que el Espíritu de Dios pueda hablarte a ti a partir de lo que tú oyes. Amén. Y Él puede hablar dentro de ti. Repito, Ageo 2, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Si nosotros nos refiriésemos al contexto de esto, está hablando en una época particular, a un pueblo particular que estaba viviendo una circunstancia particular. O sea, todo esto está contextualizado. Pero ustedes y yo sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. El consejo de Dios no cambia, no se acaba, no se envejece. Por el contrario, permanece, ¿verdad? La palabra de Dios es sólida, es firme. Dice que es viva y que también es eficaz, ¿ok? Y el Señor le dice a este pueblo, ellos van a trabajar en la restauración, ¿verdad? Digámoslo así, del templo. Pero antes de que ellos comiencen a trabajar, el Señor le dice, antes que pongan piedra sobre piedra. ¿Qué significa eso? Antes de edificar, antes de empezar la labor. Llevémoslo ahora a un contexto más amplio. Antes de que yo haga algo, el Señor dice, meditad en vuestro corazón. Es decir, Dios nos llama a pensar. Por eso, pensar debe ir delante de actuar. Y usted va a estar de acuerdo conmigo en que la mayoría de las veces nosotros, cuando actuamos al revés, es decir, cuando actuamos y luego pensamos, vivimos dolores, vivimos tristezas, pasamos por malos momentos, ¿ok? Fíjese
que yo logro rescatar en este versículo, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Yo veo en ese versículo principios divinos. Veo una constante de parte de Dios para la vida espiritual nuestra que es imprescindible. Si es que vamos a tener victoria con Cristo, esto es fundamental. ¿Qué cosa? Pensar antes de actuar. Meditar antes de dar pasos. Si vamos a tener victoria, repito, en Cristo, aunque estemos en Cristo, si vamos a tener victoria, deberemos en primera instancia pensar, meditar, reflexionar antes de actuar, antes de hacer cosas, antes de comprometernos. ¿Por qué? Digo esto porque Dios no es mágico. Dios no es mágico, hermanos. Las cosas de Dios no son casuales ni son fortuitas. Son siempre el resultado de una siembra. Las cosas en Dios siempre vienen como resultado de trabajo, de algo intencionado de nuestra parte. Quiero que usted recuerde esto. Hace algún tiempo yo prediqué, está en el internet, hay que invertir. ¿Lo recuerda, verdad? Hay que invertir. Y es verdad. La verdad del Señor es que nosotros debemos invertir si queremos obtener resultados. Si quiero tener una vida espiritual sólida, debo invertir en la vida espiritual, ¿verdad? Si quiero conocer la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Debo leer, debo invertir tiempo. Tal vez debo invertir en comprarme una Biblia, ¿verdad? De estudio, etcétera, ¿no? Esa inversión puede ser de tiempo, de esfuerzo, como también de recursos, ¿no? En fin, en lo que yo quiera hacer. Ya lo aprendimos eso. Te das cuenta que Dios nos ha estado entregando bases, amén, para que podamos construir. ¿Por qué? Porque Él no es mágico. Porque en Él las cosas no pasan por casualidad. Hoy que tienes buena suerte tú. No. En Dios tú consigues cosas porque trabajas, porque siembras, porque actúas intencionadamente, es decir, con una intención. Una de las cosas que Jesús les enseñó a sus apóstoles fue precisamente esto, hermanos, que los logros en Él tendrían un alto costo para ellos. Se los dijo. El Señor les dijo lo siguiente: y cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, me seréis. Y uno siempre se queda en la parte del el Espíritu Santo vino, les dio poder, les dio autoridad, amén, ¿cierto? Pero cuando Él dijo, me seréis testigos, les estaba profetizando a ellos. Y les estaba advirtiendo, les estaba avisando que ellos serían testigos. La palabra testigos significa mártires. ¿Me está escuchando? ¿Sabe lo que es un mártir? Es una persona convencida de la fe que muere, pierde la vida por causa de la fe. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, fíjense lo que estoy diciendo, les estaba diciendo que los logros que ellos obtuvieran en Él iban a tener un alto costo. ¿Para quiénes? Para ellos. Amén. Y gracias a Dios nosotros no somos mártires, tal vez nunca lo seamos, hermanos, pero Jesús les enseñó a sus discípulos, los preparó para ello, les preparó para que fuesen mártires. Jesucristo los inspiró a sus discípulos para que hubiese en ellos un espíritu sacrificial.
¿Sabe lo que es un espíritu sacrificial, verdad? Es un espíritu que tiene, es una persona, ¿verdad?, que manifiesta una apertura al sacrificio. Dígame usted si no es cierto que hoy día muchos cristianos, digo cristianos porque creen en Cristo, no están dispuestos a hacer sacrificios por Cristo. No están dispuestos a esforzarse por Cristo. Desean que ser cristianos sea algo sencillo, sea algo fácil. Pero eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús prometió a sus discípulos que mientras estuvieran en este mundo iban a ser perseguidos, que iban a padecer aflicciones, pero les prometió estar con ellos y les dijo: confíen porque yo vencí al mundo. Amén. Pero Jesús les preparó. Estoy tratando de hacer aquí un contexto para lo que les voy a decir a continuación. Jesús inspiró a sus discípulos. Mientras estaba con ellos y les enseñaba y les inspiraba a tener un espíritu sacrificial. Les enseñó que el Padre trabajaba y que mientras durara el día era conveniente y provechoso trabajar. Él decía, desde luego, trabajar por el reino, ¿verdad? Por la obra del Señor. Entonces, los logros en Dios se consiguen con intención. Hermanos, escúchame una cosa. Y esto quiero que nos quede claro, porque es muy importante. Dios nos está enseñando a vivir con Él. Y nos está enseñando a vivir para Él. Tú o yo, cualquiera de nosotros, no andamos en el pecado y recibimos las bendiciones del Señor. Quiero que esto tenemos que tenerlo muy claro. Fíjate que el Señor, esta es una constante, un principio bíblico. El Señor ordena nuestra vida. El Señor pone nuestra vida en regla con Él, para entonces hacernos depositarios de sus bendiciones. ¿Me dejo entender? Fíjate que el Señor Jesucristo, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, antes de que el Espíritu Santo, fíjate, viniera sobre Él, debió bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo era parte del propósito del Padre para los hombres en su tiempo. Y Él, aunque era el Hijo, se sujetó al orden del Padre y se bautizó. Y no es casualidad entonces que una vez que Él sale del agua, ¿qué ocurre en el cielo? Mira, Él está haciendo, no sé si me entienden, Él está haciendo algo aquí en la tierra. Él es Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad?, que ha venido al mundo para mostrarle a los hombres al Padre, para mostrar la voluntad del reino de Dios, hacerla en la tierra, ¿verdad? Y Él está aquí representando el cielo, fíjate. Él está aquí viviendo como se vive en el cielo, viviendo de acuerdo a las reglas del cielo, respetando las reglas de la tierra, pero viviendo de acuerdo al propósito, al sentir del Padre que está en el cielo. Jesucristo enseñó que Él no vivía para Él, que Él no hacía las cosas para autoagradarse, sino para agradar al Padre. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso dice la palabra de Dios. Pero fíjate, Él está lejos del cielo, físicamente hablando, pero cuando Él se mueve, aleluya, cuando Él se mueve en el orden de Dios, aquí en la tierra, se abre el cielo. ¿Cuántos me entienden, hermano? Él se sujeta aquí en la tierra a la voluntad del Padre, que era bautizarse, y en cuanto Él sale del agua, se abre el cielo y desciende, ¿quién? El Espíritu Santo en forma de paloma sobre Él. Tú tienes que preguntarte, bueno,
Porque el Espíritu Santo no descendió antes. Porque aunque Jesús era Jesús, era necesario que Jesús en ese tiempo entrara en el plan del Padre. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Y esto es algo que a nosotros en esta época nos cuesta mucho aceptar. Porque nosotros vivimos en la época en la que todo debe ser rápido. ¿Para qué te vas a casar si puedes convivir? ¿Para qué vas a poner la comida en el horno, ¿verdad? Si tienes el microondas. Tú sabes que el horno de la cocina se tiene que calentar, ¿sí o no? Requiere tiempo. Ahora tú sabes que la comida del horno no queda igual que la del microondas. Queda mucho más rica la comida preparada en el horno. ¿O no es así? Amén. Tú cuando comes del microondas se siente que es artificial, se siente algo diferente, ¿verdad? La comida queda quemada, queda reseca, etcétera, ¿no? Tú calientas algo en el microondas y no tiene el mismo sabor, pero el microondas te lo da así. ¿Lo quieres rápido? Yo te lo doy, yo soy tu solución. Nosotros vivimos en la época de que lo quiero ahora. Llame ahora y llame, y si llama ahora le damos 2 de regalo. Esa es la época, ¿sí o no? En esa época vivimos. Pero Dios, que conoce esta época, trasciende esta época. Y sus valores siempre son los mismos. ¿Me dejo entender? Y Él siempre va a estar a favor de que se haga lo correcto. Repito, hermanos, estoy tratando de crear un marco teórico aquí para lo que les necesito compartir. Es muy vital, hermanos, que ustedes, que yo, que nosotros como iglesia de Jesucristo en este tiempo entendamos estas cosas. Porque ¿saben lo que le pasa a la iglesia? La iglesia de Jesús no sabe vivir como Jesús quiere que viva. Tú puedes decirme, pastor, yo vivo de acuerdo, gloria a Dios si tú lo haces, pero yo te digo por lo que veo. La mayoría de los cristianos que yo conozco no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. No ordenan su casa de acuerdo a la voluntad de Dios, no se tratan de acuerdo a la voluntad de Dios, no gastan su dinero de acuerdo a la voluntad de Dios, no emplean su tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios, no se buscan trabajos de acuerdo a la voluntad de Dios, y luego decimos, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Amén. Amén. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Recuerde que Dios nos dijo multiplicar. Y recuerde que Él me dijo, enséñales a multiplicar. Y yo dije, Señor, ¿cómo les enseño? Yo te voy a enseñar a ti, tú le vas a enseñar a ellos. Y van a multiplicar juntos. Y estoy diciendo que la única manera de multiplicar en el propósito de Dios es entrando en el propósito de Dios y es viviendo de acuerdo o jugando de acuerdo a las reglas de Dios. ¿Amén? Perfecto. Entonces los logros en Dios se consiguen con intención. Tú no alcanzas una vida espiritual sólida, que obviamente es nuestro norte, de la noche a la mañana. Uno no se vuelve un cristiano lleno del Espíritu Santo, yo no digo que lo sea, pero uno no se vuelve un cristiano lleno del Espíritu Santo, sabio en el Señor, prudente, temeroso, apartado del mal. Uno no se convierte en esa clase de persona porque Dios te toca, ¡pum!, la varita mágica y ahora tú eres santísimo. Y eres ungido y... ¿Me entienden lo que quiero decir? Hay una preparación. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer antes que Él haga lo suyo. Efectivamente, yo creo en la unción. Yo creo en el actuar, en el obrar del Espíritu Santo. Lo creo, lo he vivido, lo he experimentado en mi vida. Pero saben, hermanos, es más sencillo decir, dejemos que Dios lo haga, a decir, Señor, yo me voy a poner de acuerdo contigo para que tú lo hagas. Y yo les dije el otro día, Dios anda buscando un partner. ¿Sabe lo que es un partner, verdad? Se lo dije en otras palabras. Él anda buscando a alguien. Dice, los ojos de Jehová recorren la tierra. ¿Qué es lo que necesitas tú para que tu matrimonio ande bien? Dime. Un buen partner, ¿sí? Un marido o una esposa que te acompañe, que vaya contigo. Que te sepa decir no cuando debe decir no y que sepa apoyarte cuando necesitas que te apoye.
¿es eso o no es eso? Bueno, Dios requiere lo mismo. Para que su iglesia ande bien, Él requiere hijos e hijas, discípulos, seguidores, que sean partners con Él. Me estoy dejando entender. Tal vez la palabra no sea la más ad hoc, pero yo sé que usted comprende el concepto. Bien, no alcanzamos el propósito de Dios por casualidad. Y Dios nos está enseñando a vivir para Él y a vivir con Él. Escuche esto, por favor. Los casados, esto está escrito literalmente, lo que Dios me inspiró a escribir. Los casados sabemos que hubo un cambio cuando comenzamos a vivir con nuestro cónyuge, ¿sí o no? Sabemos que hubo un cambio. En casa de nuestros padres las cosas eran diferentes en muchos aspectos a lo que son ahora con la esposa o con el esposo. ¿Es así o no es así? Nos ha costado aclimatarnos a la vida de casados. Sobre todo al comienzo hubo y siguen habiendo después ajustes, ¿verdad? Ajustes de carácter, ajustes de horarios, ajustes de dinámicas de cómo ocupar el tiempo. Siguen habiendo después de muchos años. Al principio muchos matrimonios tambalean, ¿sí o no? Y uno dice, wow, me casé para separarme, ¿no? Uno llega a pensar eso, pero lo que en realidad está ocurriendo es que estamos viviendo un periodo de ¿qué? De ajustes, de adaptación. Nos estamos aclimatando, ¿verdad? No es lo mismo tener un noviazgo que estar casado. No es lo mismo vivir bajo el mismo techo, vernos todo el tiempo, dormir juntos, levantarnos juntos, hacer las cosas juntos, etc. No es lo mismo. Entonces, la vida de casados pasa por ajustes. Y esos ajustes son parte del aprender a vivir en pareja. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Bueno, nosotros tenemos que aprender a vivir con Dios. ¿Cuándo un matrimonio fracasa? Cuando yo llego al matrimonio, o sea, me uno con el cónyuge, ¿cierto? Y yo llego allí a hacerle a él o a ella, según sea el caso, vivir de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Sí o no? No hay complemento allí, hay choque, hay pugna. Y eso sin lugar a dudas que lleva a la ruptura. ¿Cierto? Pero cuando yo tengo la voluntad de armar una vida en pareja, ¿cierto? Cuando yo llego al matrimonio y yo me uno a este hombre o a esta mujer, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Yo tengo la voluntad, yo sé que ya no soy yo, somos nosotros. Yo sé que ya no es lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, es lo que a nosotros nos conviene. ¿Sí o no? ¿Cuántas esposas saben acá que muchas veces no han hecho lo que querían porque hicieron lo que les convenía a la familia? ¿Cuántos maridos de igual forma, no? Cuando tú eres soltero, tú vas a la tienda y dices, quiero esos zapatos. Cuando tú eres casado y más cuando tienes hijos, ¿cuáles me alcanza con esto? Es diferente, ¿sí o no que es diferente? Porque tú te proyectaste y por haberte proyectado voluntariamente, tú inviertes disposición, ¿sí o no? Hermanos, nosotros nos casamos con Cristo. Estamos comprometidos con Cristo. Yo no puedo llegar a Cristo, así en Cristo, escúchame un momento. Yo te agradezco que me hayas salvado, pero esta es mi vida. No. Yo le he entregado mi vida a Jesús para que Él haga su propósito en mí. No para que yo lo use a Él para hacer mi propósito. Amén. Por eso que tenemos que aprender a vivir con Dios. Tenemos que aprenderlo. De lo contrario, nos ocurre lo que a Saulo. ¿Qué le pasaba a Saulo? Fíjate que Saulo perseguía a Cristo cuando Cristo lo que quería era que anduviera con él. ¿Verdad? Y el Señor le apareció y le dijo, Saulo, tú me estás persiguiendo. Y al perseguirme, tú te golpeas y te haces daño. ¿Sabes qué? Para de perseguirme y empieza a caminar conmigo. Deja de ponerte frente a mí y es mejor párate al lado mío y sígueme. Amén. Dime, la vida de Saulo cambió.
sin lugar a dudas, cambió. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Aprendimos sobre escoger. Lo que yo escojo, al final eso es lo que voy a recibir. ¿Lo recuerdan, verdad? Y espiritualmente, lo decía cuando alabamos al Señor, hemos sido trasladados de las tinieblas, del reino de las tinieblas. ¿A qué? A la luz, al reino del Hijo de Dios, a la cobertura de Dios. Hemos salido de la oscuridad. Yo no puedo llegar a la luz con las reglas de la oscuridad. Amén. Entonces, hermanos, date cuenta, el Señor no va a cambiar sus reglas por mí. Él espera que yo cambie mis reglas por las suyas. Él espera que yo esté dispuesto a negarme a mí mismo. Él espera que yo esté dispuesto a tomar esa cruz y a decir, ok, Señor, yo ya viví lo suficiente para agradarme, ahora viviré para agradarte a ti. En otras palabras, mi deleite será el ver que tú te deleitas conmigo. ¿Me estás siguiendo? Ok. Las elecciones que hacemos, escucha esto con atención, las elecciones que hacemos cada día nos están llevando a ser más como Cristo o como el anticristo. Así de serio, hermanos. Nuestro ser, nuestra vida está siendo conformada a algo. El propósito del Padre es que la obra del Espíritu Santo en mí sea llevarme a ser como su Hijo Jesucristo. El propósito del diablo es, a través del espíritu y de la influencia del mundo en mí, llevarme a ser más y más como Él. ¿Me dejo entender? Pero nosotros no lo vemos en esa perspectiva. Nosotros vemos nuestros hierros como pequeños escollos del camino y por lo tanto le rebajamos el valor a nuestras decisiones. Es muy importante lo que decidimos. Para Dios es muy importante lo que decidimos. Por eso que vuelvo al título, meditad. Amén. Antes de poner una piedra sobre piedra, ¿qué dice el Señor? Medítalo. Antes de tomar una decisión, reflexiona, busca, pregunta. ¿Sabes, Señor? Yo creo que esto está bien. Bendícelo. Y Dios dice, pero yo no creo igual que tú, no te puedo bendecir. No te voy a quitar la vida, no te voy a matar, no te voy a partir a la mitad. Dios es misericordioso. Pero no te puedo bendecir, porque yo pienso totalmente diferente a lo que tú piensas. Yo tengo para ti un propósito totalmente distinto del cual tú tienes para ti mismo. Amén. Entonces Dios nos invita. Fíjate que Él es bueno, ¿sí o no? Amén. Él nos dice, como yo quiero que caminemos juntos, medita bien. Pregúntate si lo que tú estás haciendo realmente es parte del plan que Él tiene. Eso es lo que Él quiere que nosotros nos preguntemos. Yo los invito a leer el devocional de hoy día, entre paréntesis. Algunos por ahí ya lo leyó, pero les invito a que lo lean, hermanos. Hay algo de esto también. Tú y yo sabemos que un camino nos acercará o nos alejará del lugar al que vamos, ¿verdad? El camino que tome. Si yo quiero llegar acá y vengo desde la plaza, ¿verdad? Y me voy por camino de Lipilla en vez de venirme por Portales, ¿eso me acerca a este lugar o me aleja de este lugar? Me aleja, ¿cierto? Bueno, nuestras decisiones son eso. Yo decido irme por este camino, ¿ok? O yo decido irme por este otro camino. Esas decisiones que yo tome me van a acercar al Señor o me van a alejar del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Y yo quiero estar cerca del Señor. Por favor, entienda, querido hermano, esto. Hay ejemplos, muchos ejemplos bíblicos, en los que el Señor
le mostró a hombres y mujeres, ¿no?, de la Biblia, si ellos estaban o no estaban en su propósito. Tú y yo conocemos el caso de Jonás. ¿Cuál era el plan de Dios para Jonás? Que él vaya a Nínive. ¿Y hacia dónde fue él? A Tarsis. Dime una cosa, el camino que él escogió, escúchame, ¿lo acercó o lo alejó del propósito de Dios? Eso es lo que hacemos todos los días. Yo tomo el teléfono para llamar a esa mujer que yo sé que me anda haciendo ojitos, y yo tengo a mi esposa, está ahí adentro, y yo tomo el teléfono. Dime una cosa, ¿eso me está acercando o me está alejando de mi mujer? ¿Eso me está acercando o me está alejando del propósito que Dios tiene para mí como varón, para ella como esposa y para nosotros como familia? ¿Me dejo entender? Son pequeños pasos. El diablo no necesita que yo me vaya a Alaska, hermanos. Él tan solo necesita que aquí dentro de mi corazón yo me desvíe un poquitito de lo que yo sé que Dios quiere para mí. Amén. Yo sé que al diablo le carga que yo predique estas cosas. Pero yo sé que a Dios le gusta porque Él nos quiere llevar a su reino. Él nos quiere equipar. ¿Sabes qué? Dios verdaderamente nos quiere bendecir. Amén. Hermanos, hay autos automáticos de 3 velocidades. Yo he visto, vi una vez una camioneta de 3 velocidades y marcha atrás, viejita, ¿no? Hay autos de 6 velocidades, hay camiones de no sé cuántos cambios, hay autos básicos, hay autos full equipo. Yo creo que Dios quiere cristianos full equipo. Me refiero a que cuenten con todo el equipamiento, amén, que necesitan para poder tener victoria con Cristo. Y esta enseñanza yo siento que es parte de ese equipamiento. Es importante que nuestras decisiones no las dejemos allí abandonadas. Debemos meditar. Uno se pregunta a menudo, ¿cómo puedo tomar buenas decisiones? Uno se pregunta, Señor, ¿cómo evito los pantanos del camino? ¿Cómo evito irme por un camino donde me voy a quedar atrapado, Señor? Bueno, el verso dice que debemos meditar antes de poner piedra sobre piedra. Antes de empezar a hacer algo, el Señor dice, piensa. Antes de pelear con tu mujer, el Señor dice, piensa. Antes de decirle esto a tu marido o a tu esposa, el Señor dice, piensa lo que se va a armar de aquí. Antes de ir a tu jefe y decirle, ¿sabe qué, hermano? No estoy ni ahí con usted ni con esta empresa. Y antes de eso, piensa. Antes de levantarte contra tu papá o contra tu mamá y ser insolente, piensa. Antes de decir yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy libre, porque yo me mando solo, porque soy financieramente independiente, piensa. Eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Me entiendes? Medítalo primero. Y si luego de meditar tú tienes paz de Dios, hazlo. Él está contigo. Él será tu fortaleza, tu proveedor, será tu retaguardia, será quien Él será. Y si Él es, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando soltamos, cuando largamos? ¿Qué hizo David, hermano? Pero yo no he leído mucho la Biblia acá, pero ¿qué hizo David? Está ahí, Saúl le ha hecho varias, pero él puede ponerle la mano encima a Saúl. Pero ¿qué hace David? Dime qué hizo. ¿Por qué no se levantó contra el ungido de Jehová? ¿Por qué? Porque pensó. Porque reflexionó. Y su reflexión dijo, no, la verdad Saúl me ha hecho varias injustas, pero yo no soy quien para levantarme contra el rey. Dios lo ungió a él. Puede estar loco, puede estar mal, pero Dios lo ungió y yo no me voy a levantar contra él. ¿Me entienden? Dios lo va a arreglar. Y yo creo, es muy probable, estoy diciendo algo que la Biblia no lo dice, pero tal vez David, si hubiera puesto su mano, no hubiera llegado jamás a ese trono. Tal vez no hubiera llegado. ¿Me dejo entender? Dime una cosa,
Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, habla a la roca para que salga el agua, y Moisés enojado golpeó la roca, ¿qué pasó con Moisés? No pensó, ¿verdad? Se dejó llevar por la presión del momento, tal vez por su molestia. Era un pueblo requete contra rebelde, ¿cierto? Murmurador. Todos nosotros sabemos, hemos leído, ¿verdad?, lo que pasaba con Israel. Pero ¿sabes qué? Él perdió. Él perdió. Cuando él golpeó la roca, ¿se acercó al propósito de Dios o se alejó? ¿Está quedando claro lo que trato de decir? Eso es lo que Dios nos está tratando de advertir. Cuidado, hermanos. Cuidado con las decisiones que tomamos. Si tomamos buenas decisiones, si meditamos y decidimos bien, esas buenas decisiones nos van a acercar al Señor y nos van a acercar a su plan para nosotros. Pero si tomamos alocadas decisiones, si tomamos decisiones viscerales, hormonales, emocionales, del momento, de la circunstancia, del que hoy día amanecí mal, amanecí atravesado, cuidado, esa decisión que puede parecernos insignificante, para Dios puede ser muy importante. Esa decisión nos puede alejar de un propósito glorioso que Dios tiene para nosotros. Déjenme avanzar un poquitito más antes de concluir. ¿Me dan unos minutos, verdad? Antes de poner piedra sobre piedra, antes de empezar a edificar, planea bien, diseña con Dios, diseña junto a Él, planifica al lado de Él. Qué diferente es que yo planifique y diga: Señor, mira, tengo este proyecto, Señor, bendice este proyecto. A que yo diga: Señor, tú estás poniendo en mi corazón que yo haga esto. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo saco adelante? Anota. Mira, habla con fulano de tal. ¿Qué más? ¿Irá a tener éxito o no tendrá éxito? Claro, porque Él está involucrado, ¿verdad? Él va a estar involucrado. Nosotros, el Señor decía en su versículo, antes de que pongan piedra sobre piedra, ¿dónde? En el templo de Jehová. Decía Ageo 2:15, ¿verdad? Y mira lo que el Señor me hacía pensar. Ahí estaban hablando de un lugar físico, un templo. Pero ¿dónde está el templo de Jehová ahora? Aleluya. Dios dice: ten cuidado de lo que pones en tu templo. Ten cuidado de querer poner piedra, de querer edificar cosas en tu vida. Medita bien si esas cosas están de acuerdo a mi plan. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Hoy día el templo no es este lugar. Él no habita en templo hecho por manos de hombres. Él habita dentro de nosotros. Este es el templo. Yo debo ser en extremo cuidadoso con lo que hago con el templo, porque el templo dice que es el templo ¿de quién? De Jehová. Aleluya, es de Jehová. Yo me doy cuenta cómo hay una falta de respeto cuando sé que son muchachos los que lo hacen, he visto muchos, toman sus sprays y le pintan la muralla a don Pepito de la esquina. Y don Pepito es un caballero mayor que lo único que quiere es terminar su vida en paz, ¿sí o no? Como es mayor, tiene otros principios. Y para él es de las personas que a las 7 de la mañana está barriendo, ¿sí o no? Está barriendo porque a él le gustan las cosas limpias, ordenadas. Tú lo ves, él no tiene que hacer nada importante, solamente vivir su día, ¿verdad? Pero tú lo vas a ver con su camisa, con su pantalón, su cinturón bien puesto. Es así. Él trae otra visión del mundo. Fue criado en otro contexto. A él le interesa que su muralla esté limpia, amén. Pero esta generación viene y dice: aquí vive un viejo. Esa es la mentalidad, ¿o no? Y si es viejo, antes que salga el chano ya pintamos. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo.
todo lo contrario al amor que Dios dice que debemos tener por el prójimo. ¿Es así o no es así? Yo escribí en el devocional hoy día que el pecado, hermanos, es una falta de amor. La Biblia dice, el amor no hace nada indebido. El pecado es algo indebido. Por lo tanto, pecar es faltar al amor. Guárdalo en su corazón. Bien. Resulta que él se esmera, este caballero se esmera por tener limpia esa muralla. Pero tú y yo sabemos hoy día que esa muralla no es necesariamente el templo de Dios. Este es el templo de Dios. Y el principio bíblico que hay detrás es: medita bien lo que quieres hacer en mi templo. Medita bien sobre lo que vas a edificar. Porque ese templo, que es tu cuerpo, es mío. Y Dios es celoso. Yo debo tener cuidado como trato a mi esposa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Primero, porque ella es una hija de Dios. Dios es su padre. ¿Tú sabes quién era Mike Tyson? No sé si esté vivo todavía el hombre, pero fue un campeón de peso pesado. Marco, ¿tú hubieras ido a molestar a la hija de Mike Tyson? ¿Ah? Claro, no, nada, ¿verdad? No, si el papá es Mike Tyson, es peso pesado, ¿cierto? Era un ropero así de 4 cuerpos, ¿no? Así, grande, ¿ah? Yo creo que el tipo lo miraba a uno y uno terminaba así medio enojado. Bueno, imagínate, mi esposa no es la hija de Mike Tyson, es la hija del Todopoderoso. Él la defiende. Yo soy hijo del Dios Todopoderoso. Si mi esposa se atrevía conmigo, mi padre me defiende. Me estoy dejando entender. Pero además de eso, Él dice que yo soy su templo. Él dice que mi esposa es el templo donde Él vive. No solo somos sus hijos, somos además su templo. Entonces Él con toda autoridad puede reclamar y decir: hey, ¿qué le vas a hacer a mi templo? ¿Para dónde va mi templo? ¿A dónde llevas mi templo? Oye, un momento, es mío. ¿Me están entendiendo, hermanos? Qué importante es que pensemos lo que vamos a hacer. Solamente 2 minutos más. Planea, medita, reflexiona antes de hacer. No te dejes mover por emociones, ni por sensaciones, ni por cuestiones circunstanciales. Actúa por convicciones. Y que esas convicciones provengan de la palabra del Señor. Quiero mostrarles esto para no dejar inconcluso. ¿Me ha sentido, verdad, hermano? Sí, ok. Solamente un par de segundos. Y el otro día yo les hablé a ustedes sobre lo que decía 1 Pedro: finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amigables. ¿Se acuerda, verdad? Ok. Amando fraternalmente, etcétera, etcétera. Y decía que no debemos devolver ni maldición por maldición. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos llamó para que heredásemos bendición. ¿Y qué nos está enseñando el Señor aquí? Él nos está diciendo: tú quieres mis bendiciones, Gabriel. Y déjame decirte algo: las bendiciones del Señor no se traducen en dinero. Él nos bendice materialmente, claro que sí. Pero tú puedes tener todo el dinero del Señor y no tener al Señor. Nosotros podemos orar para que Dios derrame todo lo que hay en su bolsillo, pero no vamos a ser tan ricos como si pedimos que Él derrame de lo que hay en su corazón. Que Él nos dé de su vida, de su presencia. Esto es lo que habíamos leído el otro día, lo recuerdan, ¿verdad? Habían subrayadas algunas cosas. Y el punto era que Él nos llamó para que heredásemos bendición. Avancemos hacia lo otro. Solo 2 minutos. Porque, consecuencia, porque el que quiere amar la vida. ¿Cuántos aman la vida? Qué curioso, los cristianos no queremos suicidarnos. Aquellas personas que tenemos el Espíritu de Dios,
en el momento malo, no pensamos en matar. O sea, el pensamiento puede atravesar, si mátate. Ay, tú sabes que eso no es una opción para mí. Uno sabe que no es de uno, eso es del diablo, ¿verdad? Que anda tirando dardos, de repente le achunta algo por ahí, ¿cierto? Pero dice, eso no es para mí. Nosotros estamos por la vida, el Señor es vida, ¿no? Fíjate. Este problema tiene solución. Nuestros problemas no se solucionan ahorcándonos ni quitándonos la vida. Lo sabemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, el que quiere amar la vida, nosotros somos agradecidos de la vida que Dios nos da. Amamos la vida, yo amo la vida. Yo amo la vida que Dios me ha dado. El que quiere ver días buenos, ¿cuándo queremos tener días buenos? Ok. Mira lo que dice. Dice, refrene su lengua. ¿De qué? Y seguimos con lo que estamos hablando, que todo lo que uno siembra cosecha. De que el Señor le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir, yo me los voy a arreglar. Fíjate que Dios continúa hablándonos de la misma idea. Si tú quieres amar la vida, si quieres ver días buenos, no dejes que tu lengua haga cosas feas. Y en esto que está poniendo, Él está poniéndome a mí en un punto en donde yo debo tomar una decisión. ¿Me entiende, verdad? ¿Se acuerda que yo le dije, voy a continuar hablando de esto, de que podemos escoger lo que vamos a tener? ¿Tú quieres tener días buenos? ¿Quieres amar la vida? Ok, para que eso ocurra, ¿qué debes hacer? Eso debo hacer. Refrenar mi lengua. Ay. Y esto no lo dice la Escritura, pero si Dios quiere que refrene mi lengua, ¿no deberé también refrenar mi mano? Y todo mi cuerpo. Porque mi cuerpo puede querer muchas cosas que no son provechosas para mí. Soy el templo de Dios. ¿Me dejo entender? Refrene su lengua de mal y refrene sus labios. No hablen engaño. No hablen qué cosa engaño. Eso para que tengamos días buenos. Entonces uno tiene una vida buena y uno tiene una vida linda por suerte, por casualidad, solo porque Dios me ama y me regala una vida linda. No, ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo que no siempre tenemos lo que Dios nos quiere dar? Muchas veces no tenemos lo que Él preparó. Él nos está diciendo, para que tengas una vida buena, días buenos, refrena tu lengua. Que tus labios no hablen engaño. Sigue, por favor, hermano. Versículo 11, 1 Pedro 3, 11. ¿Qué dice? Apártese del mal. ¿Qué debo hacer? Señor, líbrame del mal. Eso es cómodo, ¿verdad? Señor, líbrame del mal. Sí, pero tú apártate del mal también. Yo les he dicho, y a ustedes les puede parecer extremo. De verdad que hay gente, ¿verdad, hermano Juan? De verdad que hay gente que a mí me considera sectario. En serio, hay gente que a mí me considera sectario. Pastor, hay gente de todo tipo. Hermano, yo soy poco menos que un líder sectario. Bueno, seré sectario si así lo quiero. Pero yo en mi corazón amo al Señor. Y yo quiero agradar al Señor. Y cuando yo veo que en la televisión comienzan a mostrar mujeres semidesnudas, ese canal se termina inmediatamente. Yo no veo mucho la tele, Dios lo sabe. Pero cuando yo veo las noticias y veo que ponen el reñaca, yo sé que eso no es para mí. No me interesa lo que pasa en allí. No me interesa lo que pasa en estos programas de la tele, ni en los equipos que hacen, ni... ¿Sabes por qué? Porque yo puedo ver eso, lo puedo ver, pero te voy a decir algo, eso no me hace más como Cristo. Eso mete en mí más la naturaleza del anticristo. Y luego yo digo, Dios, yo quiero tener autoridad contigo, quiero ser un hombre santo, Señor, quiero tener victoria sobre las tentaciones. ¿Cómo voy a tener victoria sobre las tentaciones si estoy alimentando mis tentaciones? Amén, hermanos. Amén. No es casualidad, ¿te das cuenta? La victoria en Jesús no viene por casualidad. La victoria en el Señor la tenemos
por actos de nuestra propia voluntad, basados en la palabra de Dios. Si alguno, es la misma idea, quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu lengua, que tus labios no hablen engaño, apártate del mal. ¿De cuál mal? De todo lo que sea mal. De cualquier cosa que en tu corazón el Espíritu Santo te diga, no, esto no. Apártate. Y en lugar de acercarte al mal, haz ¿qué cosa? Porque Dios nos invitará a hacer el bien. Simple, hermano. Porque acuérdate que todo lo que el hombre siembra. Porque Él dice, si te maldicen, tú no maldigas. Porque si tú maldices de vuelta, tú estás sembrando maldición. Si hablan mal de ti y tú de vuelta hablas mal, una cosa es que yo diga la verdad sobre alguien y otra cosa es que yo hable con un corazón dolido mal de alguien para hacerle daño a la reputación de alguien. Si yo hago eso, estoy siendo contrario a esto. Entonces, mi corazón está preso con maldad. ¿Me dejo entender? Y no solamente estoy dañando al otro, estoy sembrando mal para mi propia vida. Por eso yo he dicho, no hay nada mejor que poner la cabeza en la almohada y decir, Dios, mi corazón está en paz. Tengo enemigos porque hay mucha gente que me odia, pero yo no odio a ninguna de esas personas. Amén, hermano. Es decir, si estuviera en el precipicio, yo no le diría, no tengo no. Yo le haría para que Dios le pise. No, mentira. No se entiende, es una broma. ¿Se entiende, hermano? ¿No? ¿Qué debería hacer un cristiano? Te levanto, no eres mi amigo, pero te levanto. ¿Por qué? Porque todo lo que siembro, yo lo cosecho. Apártese, hermano, haga el bien. Busque la paz. Busque la paz y siga la paz. Cuando encuentre la paz, sígala. Si usted encuentra paz, siga la paz. ¿De acuerdo? No la deje ir. Porque los ojos, termino, los ojos del Señor. ¿Cuántos quieren que los ojos de Dios estén sobre nosotros? Amén. Los ojos del Señor, dice, están sobre ¿quiénes? Sobre los que hacen lo que es correcto. Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Dios escucha y responde las oraciones de los justos. Gracias, Señor. Pero el rostro del Señor, ¿qué dice? Está contra aquellos que hacen el mal. Pongámonos de pie. ¿Cuántos han entendido que Dios nos está enseñando, hermanos? Amén.